de José Luis Herrera, analista de Banco BI. José Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer de nuevo. Pues el placer es nuestro y bueno, lo primero, ¿no? Preguntarte, hoy hemos conocido esos datos de IPC aquí en España, pendientes, eso sí, de las referencias macroeconómicas que llegan esta tarde de peso en Wall Street, y vemos a un mercado que se mantiene por las penas. El IBEX quiere entrar en terreno negativo en una jornada en la que son los números rojos protagonistas. Sí, estamos viendo debilidad, ya no solamente hoy, sino a lo largo de la semana. Está claro que los protagonistas son los bonos, sobre todo los bonos, el bono a 10 años en Estados Unidos, que es el que se está tomando como referencia, y el aumento de las rentabilidades. Eso a las bolsas les pone nerviosas. Todo lo que sea algo que pueda combatir la rentabilidad por dividendo de las acciones, en principio es una amenaza, sobre todo si es un escenario con el que no se contaba. Y hay una referencia, se empieza a hablar entre los operadores de una referencia como es el 1,5 de rentabilidad por parte del bono estadounidense a 10 años. No olvidemos que hace no tanto estaba alrededor del 1%, es decir, es una subida de 50 puntos básicos, que es algo muy brusco en mucho tiempo. ¿Y por qué trae nerviosismo? Porque cada vez que se acerca además el bono a esa cota, pues vemos ipso facto caídas en la renta variable, subidas del VIX. ¿Por qué existe este nerviosismo? Porque, bueno, pues eso podría incitar a la Fed a retirar los estímulos antes de lo previsto, o incluso a adelantar el escenario todavía lejano de subida de tipos. En definitiva, recalentarse la economía, que tuvieran que tomar medidas y que eso pudiera afectar al crecimiento. Y bueno, pues ahora mismo es quizás el principal factor, más allá de la evolución de las vacunas, que se da por hecho que, en fin, que se van a extender según lo previsto, y que la economía, más pronto que tarde se va a reactivar. Pero bueno, pues existe a nivel financiero digamos, esa amenaza. Vemos cómo los niveles técnicos, además, en el corto plazo, en los principales índices, por el momento se están respetando, pero de tanto ponerse a prueba podrían llegar a perforarse. Hay una zona en el S&P 500, por ejemplo, os comparto el gráfico. Hay una zona en el S&P 500 como es todas las inmediaciones de los 3.800 puntos, 3.790 concretamente, que es donde pasaría la directriz alcista de largo plazo, que está muy cerquita. Aunque hay otros referentes en el más corto plazo, se habla de los 3.850, que ya se habrían perforado, pero bueno, yo creo que un apoyo en la directriz alcista, una tangencia en dicha directriz, pues sería incluso factible en el corto plazo, y a partir de ahí veríamos si es un simple recorte para continuar la tendencia o estamos ante el inicio de algo más. Por el momento, zonas clave. En el caso además del DAX 30 alemán, aquí lo que hemos visto es que en el muy corto plazo sí que ha perforado su correspondiente directriz alcista, pero en el muy corto plazo hay una zona a nivel Fibonacci, de hecho, lo voy a mostrar, muy relevante, que es la que ha parado por el momento los precios, que es el inicio alcista que tuvo desde la jornada del 28 de enero hasta los altos por el momento a lo largo de febrero, pues se ha detenido en un 61,8%, en niveles de 13.640 aproximadamente, que es lo que ha cotizado durante la jornada de ayer, y desde ahí se ha producido una fuerte reacción al alza. Además, pues vemos como la situación del estocástico es de extrema sobreventa, es decir, una situación técnica de rebote que le ha llevado a conseguir a lo largo de las primeras horas de la jornada de hoy 200 puntos de rebote, pero que por el momento se está volviendo sobre todo en las últimas minutos o en la última hora, está volviendo la debilidad. Es decir, hay una situación de debilidad en el mercado, como si existiera la necesidad de depuración, de purga, para volver a retomar las alzas, como si no hubiera sido suficiente el remate que llevamos por el momento. Pero bueno, afortunadamente no son grandes caídas, y se está viendo también rotación entre sectores. Se está viendo, gracias a los aumentos de los bonos, se está viendo que el dinero está entrando de nuevo en bancos, en petroleras, en cíclicos, y bueno, por lo menos esta semana el impasse que está teniendo el sector tecnológico estadounidense principalmente. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que en las últimas sesiones ya se ha replicando esos golpes al sector tecnológico, se suavizaron un poco con las declaraciones de Powell, pero claro, esos movimientos del bono
pues asusta, ¿no? A lo que parece, en el fondo, claro, si la economía mejora, pues causa efecto. No sé, en ese momento que estabas diciendo esa evolución de sectores, por detenerse, están evolucionando positivamente los bancos. Antes de pasar a títulos protagonistas del día, ¿cómo ves el sector tecnológico, cómo puede apuntar ya, bueno, última sesión esta tarde en Wall Street de la semana, ya de cara a la próxima? Sí, eso además es un dato a tener en cuenta, que hoy es cierre semanal y cierre mensual. Habrá que ver qué aspecto nos dejan las velas. Bueno, el Nasdaq, a ver, a nivel técnico, yo creo que el gráfico lo dice todo, es el de los principales. ¿Puedes compartir el gráfico? Lo estaba compartiendo antes también, no sé si... Sí, antes sí lo hemos visto. Ah, vale, pues a ver si lo podemos ver ahora el gráfico. Lo van a subir ahora, me parece. Ahora, perfecto, sí. Vale. Lo que quería decir, se está observando, mejor dicho, más debilidad en el corto plazo con respecto a otros índices, y la misma, pues el mismo gráfico lo dice, la directriz alcista que viene guiando pues la evolución del Nasdaq desde que se apoyara en su correspondiente media de 200 sesiones el pasado mes de marzo, es decir, los mínimos que hizo el pasado mes de marzo, pues se está viendo perforada ahora. No se ha visto comprometida en la corrección de noviembre, no se ha visto comprometida en la corrección de principios de febrero, y sí lo está haciendo ahora. ¿Esto significa que se va a desplomar? Para nada, o sea, no necesariamente, pero sí por lo menos que hay una pauta de más debilidad que en otras ocasiones, y además una situación de sobrecompra ya fuerte que empieza a depurar un poco los excesos. Eso es significativo de que el dinero pues está saliendo de la tecnología, por lo menos en el corto plazo, y eso sí, pues por lo menos está entrando en otros sectores como los que hemos comentado, que se están beneficiando de la subida de los bonos. Zona clave para el Nasdaq, para la tecnología, pues todo este nivel de 12.500 puntos. Lo que en su momento fue resistencia, ahora ha convertido en claro soporte, porque es donde pues se detuvo la corrección a principios de enero, y donde pues en su momento actuó de muro para repeler los precios, ¿no? Como fue a finales de agosto. Vamos a ver, realmente, bueno, con respecto a lo que comentas de Powell, de la Fed, siempre es complicado, ¿no?, acertar en el discurso, en el sesgo que los banqueros centrales intentan transmitir al mercado, y en este caso, pues bueno, yo creo que las palabras de Powell al respecto de la inflación, de que no esperaba una inflación hasta dentro de 2 o 3 años, pues no han convencido del todo al mercado, porque bueno, eso también puede ser una especie de o puede sembrar dudas, ¿no?, el que se pronuncie de esa manera tan explícita un banquero central con tantas incertidumbres y tantas pues situaciones que puede provocar realmente un aumento de la inflación, y a lo mejor implícitamente pues estaba queriendo decir que no va a ser tan brusco las medidas que van a implantar, o que no van a ser tan bruscas pues la reducción gradual de estímulos, pero no está tan lejos. En el 2013 pues algo muy temido por el mercado como es el tapering, ¿no?, y no está tan lejos el que pueda producirse un tapering o un mini tapering todavía en el mercado, que reste de alguna manera fortaleza al ciclo, y bueno, que intente atacar un poco el posible recalentamiento de la economía. Por centrarnos un poco en valores protagonistas, es imposible que nos centremos en todos los resultados. Querría que nos detuviéramos, sobre todo a esta hora, en los dos principales movimientos que vemos a esta hora. Por situarnos en alguno de ellos, vemos a Celnex, que hoy además ha presentado resultados y una nueva operación corporativa. Va a invertir en esa compra de 7.000 torres en Polonia, y es quien más sube, un 5,5% es lo que aupa sus títulos a esta hora. No sé qué te parecen. Bueno, al margen o sea, está claro que independientemente de que los resultados sean mejores o peores, o sea, el mercado los está interpretando de forma positiva. Lo digo porque, aunque pueda parecer una perogrullada, o sea, realmente hemos visto muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, en la última presentación de resultados, en que las compañías batían el mercado y caían. O sea, y realmente, pues bueno, se ha visto una situación bastante anómala en ese sentido. En este momento, pues está gozando del favor de los inversores, y desde luego es que a nivel técnico está haciendo algo a lo largo de la semana muy, muy interesante, porque lo que parecía que era el dejar atrás una zona de soporte importante, como era la zona de los 43.60, aquí en el gráfico, si lo podemos compartir, lo estamos viendo, sí. Estupendo, lo podemos ver visualmente, como toda esta zona del 43.60 era la zona de soporte relevante anterior, y desde ahí pues parecía que a lo largo de la semana lo estaba perdiendo. De hecho lo estaba perdiendo, llegó a niveles de 42 euros, poniendo incluso a prueba la directriz alcista,
que vemos también aquí dibujada, y sin embargo, pues parece que va a terminar, si nada lo remedia, por encima de dicha cota y habiendo respetado la directriz alcista con una perforación intrasemanal. Eso es una señal de fortaleza, es decir, eso es lo que muestra a nivel técnico, es fortaleza y muchas posibilidades de que siga al alza y vuelva a discurrir la cotización en torno a este gran triángulo expansivo. Podríamos perfectamente pues trazar o delimitar de alguna manera posibles recuperaciones con esta pequeña directriz y bueno, ver cómo reacciona el precio si es que llega. Estaríamos hablando de 48,5, 48,5 euros, es donde estaría pues en la continuidad del movimiento actual. Pero bueno, una jornada hoy que está sirviendo para, pues, digamos, confirmar lo que hacía el movimiento del precio en la jornada de ayer. Aquí vemos durante la semana, pues lo comentamos, y que a nivel técnico, desde luego, le hace mejorar bastante porque es una ruptura en falso de la directriz y de una zona de soporte relevante que le confiere bastante fuerza para el muy corto plazo. Antes de terminar, por poner así el foco de atención en un título o algo que nos quiera recomendar como recomendación del día, o para medio, cuando quiera. Bueno, recomendar no, porque al final pues es muy sui generis eso recomendar y también va a depender un poco del perfil de cada uno y bueno, al fin y al cabo todo esto es mi opinión, pero ya que estamos hablando de temas técnicos, bueno, de poner o mostrar o de alguna manera hacer hincapié en lo que está haciendo Santander. El Banco Santander, pues bueno, es decir, podríamos estar ante una clara divergencia bajista. La sucesión de máximos decrecientes que está haciendo el estocástico, pues bueno, se ha visto secundada por una sucesión de máximos crecientes en el precio y hay una clara divergencia. Vemos como además pues la vela de ayer era una vela a priori, un martillo invertido, una vela a priori que lo que nos indica es que hay muchas posibilidades de que se haya detenido la tendencia existente, que era pues lógicamente alcista desde que hacía un apoyo en los 2,40 a principios de febrero y además de toda la caída que tuvo desde niveles próximos a los 4 euros en febrero hasta los mínimos en el euro y medio, de 4 a euro y medio, ojo, caída espectacular. En octubre, pues el retroceso de toda esa caída, es decir, la recuperación se ha detenido por el momento justo en el 61,8 por Fibonacci, es decir, ya son varios factores, posible divergencia, 61,8, una velita bastante fea en la jornada de ayer, pues son factores que bueno, pues dan pie a pensar que podría continuar pues la debilidad en el valor en las próximas jornadas y para eso pues también sería interesante ver lo que pudiera hacer si es que llega en un posible apoyo en la directriz alcista. Estamos hablando en estos momentos de la zona del 2,80 que además coincidiría con toda esta franja de soporte, es decir, podría hacer un lateral y bueno, pues ir a tantear esa directriz y ahí pues sí que tendría su prueba de fuego. Por supuesto, si deja atrás la zona de los 4 euros, todo esto no serviría para nada, pero bueno, es hacer un poco hincapié en la importancia de leer los gráficos, ¿no? Y precisamente en un momento en el que la banca estamos diciendo que está favorecida por todo el escenario previsto o previsible de subida de rentabilidades de los bonos, que habrá que ver si tiene continuidad a lo largo del año, por el momento no necesariamente tiene por qué ocurrir, pero siendo un sector que podría beneficiarse de todo eso, pues lógicamente al final también tiene sus dientes de sierra y sus momentum y no se trata de entrar a cualquier precio ni en cualquier activo. La importancia siempre de hacer un análisis y de tener muy claro, pues si vamos a invertir, pues tener muy claro un posible escenario de salida. La importancia de un buen análisis y de preguntar a quienes lo sabéis. Nosotros es preguntaros, porque nosotros es lo que queremos, que nos deis vuestro asesoramiento. José Luis Herrera, analista de Bancovi. Muchísimas gracias por ese análisis, por ese trabajo, por esa vigilancia de gráficos y por compartirlos con nosotros. Gracias, feliz viernes, feliz negocio y feliz fin de semana. Igualmente, un placer como siempre. Gracias.